Esta persona se llamaba don Antonio y resulta que muchas personas de la colonia donde vive mi abuela conocieron a este don Antonio. Entonces como Ah, que chinga. yo cuando escuché esa leyenda dije, entonces ya tiene un poco más de peso, ¿sabes por qué? Porque ya hay gente que lo Sí. conoció, ¿no? Más o menos en ese entonces tenía como 30 años, ahorita tiene ya casi 50 años de que pasó eso, en donde dice que este señor era conocido porque era una persona común y corriente. Tenía Sí. su trabajo en una empresa como obrero, eh, tenía problemas financieros que se notaban, tenía muchos problemas con su familia por lo mismo y demás, y que de un momento a otro el señor literalmente desapareció. Tal O cual. sea, tal cual, el señor nunca lo encontraron como tal. Llevaron a policías, un grupo de rescate y demás y jamás dieron con él. Sí. Entonces lo dieron literalmente por desaparecido. Resulta que al quinto día aparece este señor como si nada. De regreso iba con su mochila, que iba de regreso para su casa. Y que la gente que lo vio fue como de que, ¿qué onda con este güey, no? Y viene cuando ya lo habíamos literal dado por perdido. Sí. Y el señor don Antonio iba muy tranquilo. Cuando llega a su casa, su esposa se desmaya porque lo ve y como que muy tranquilo el vato, Sí. ¿no? Y como de que, ¿qué onda? Pues ya te dimos por perdido, ¿no? Incluso por muerto. El caso es que él dice, no, pues yo fui a trabajar. O sea, vengo de trabajar. ¿Cómo no? Y cuando empiezan las dos partes, ¿no? Él dice que viene de trabajar y ellos dicen que me perdí. Entonces como que dice, Sí. ¿sabes qué onda qué pasó, no? Sí. Resulta que el hombre empieza a contar su historia. Dice que antes de irse, una noche antes de irse a trabajar, cuando se perdió, Sí. tuvo un sueño. En donde en el sueño le decían que debía subir la cuesta del cerro que está en la pista. No recuerdo cómo se llama el cerro, pero es la que va de Veracruz a Puebla. Sí. Tenían que subir ese cerro, meterse en una cueva. Y ahí había una voz que lo llamaba. Entonces llega un punto en donde él se despierta y va. Antes de ir al trabajo se va allá porque dice que fue un sueño muy vívido en donde se sintió atraído. Resulta que sube y todo lo que soñó está tal, todos los detalles están en la vida real. Entonces dice que antes de darse la vuelta y no entrar a la cueva, escucha como desde adentro alguien le llama. Y dice, ven, don Antonio, dice, te he hablado por una razón. Entonces él dice, no siente miedo, sino siente curiosidad. Entra y resulta que ve a una persona, dice muy humilde, Sí. con guaraches, dice que tenía una gorra, que tenía una mochila a un lado y que estaba preparando café, estaba en una fogata, y que lo invitó a sentarse y que le dice, no, pues yo te conozco desde mucho tiempo, Antonio, yo conozco tus problemas, yo conozco tus deseos, toma asiento. Dice que don Antonio dice que le ofrecieron café y que él estuvo como media hora ahí más o menos, y que antes de irse, cuando ya dijo, ya voy al jale, Sí. que la persona, dice que la cual jamás dijo su nombre, dijo, nada más llámame como amigo. Dice, pero no te voy a decir cómo me llamo, ¿sale? Que esta persona se levanta y antes de que se vaya le dice, mira, yo te conozco muy bien, vamos a hacer un trato, te quiero ayudar. Tú vas a conseguir todo lo que tú quieras, lo que tú quieras, a cambio de tu alma. Entonces él, como que ya había escuchado otras historias relacionadas, como que no se sintió tan convencido, pero que al mismo tiempo sentía una sensación importante hacia esa persona. Sí. Entonces terminó accediendo, baja de nuevo, y ahí es cuando va a trabajar y demás, y regresa, y ahí es cuando la gente dice, pues, ¿qué onda con este güey? O sea, se perdió 5 días y y él dice que nada más fue a trabajar y regresó, ¿no? Sí. El caso es que a partir de ahí la gente que lo conoció, los vecinos empezaron a decir que tuvo una suerte increíble. O sea, de un día casi para el otro. En donde lo veían con camionetas, en donde lo veían bien vestido, en donde a la familia no estaba. ¿Por qué? Porque se fueron de viaje a Tijuana, se fueron al extranjero. O sea, empezaron a ver que había dinero, Varo, ¿no? ¿no? Ujú. Pero no solamente eso, sino que de cierta manera trajo una maldición, entre comillas, porque empezaron a tener muchos problemas ya un poco más fuertes. Fue en una ocasión en donde a don Antonio y la familia estuvieron a punto de pues matarlos, el crimen organizado, porque los iban siguiendo. Ese fue otra donde fallecieron los hijos. No fue Antonio, pero sí fue uno de los hijos que falleció en un accidente automovilístico. Después dice que él mismo confesó que los sueños empezaban a ser muy, muy feos. O sea, donde de plano ya no dormía. Ya no dormía y demás.
El caso es que ahí fue donde la gente empezó a correr el rumor de que este güey pues hizo un pacto con el diablo, ¿no? Claro. Que yo creo que es lo más común. Resulta que que él decía que ya en sus últimos días de vida, él decía que soñaba que se moría. O sea, ya decía, Ya, de y no plano. solamente eso, sino el dinero que yo tengo en cuentas bancarias, las camionetas, todo lo que yo tengo va a desaparecer. ¿Y cómo fue? El día en que muere, mucha gente empieza a buscar porque él confesó que llegó un punto en donde tenía que enterrar el dinero. Porque ya, o sea, todos los días amanecía y abajo de la cama dice, había joyas, había oro, había billetes, había todo. Claro. Entonces llegó un punto en donde ya la tenía que enterrarlo. Porque antes, pues no quería él decir como tal, dice un pacto con el diablo, ¿no? Sino que Sí, tenía que man. esconder, ¿no? Exactamente. Ajá. Nadie le iba a creer. Pero llegó un punto en donde la gente empezó a buscar ese tipo de tesoros enterrados y jamás lo encontraron. Las camionetas que tenía y las casas llegaron a arrendaderos que no conocía a nadie y que se las llevaron o las destruyeron. Sí. O sea, todo lo que él hizo literalmente quedó en el olvido. Y aquí es donde empieza la leyenda como tal, porque cuando él muere, la poca gente que lo conocía fue a su Velorio. que justamente me comentan que fue cerca de una gasolinera por donde vive mi abuela. Entonces yo siempre que paso de esa gasolinera me acuerdo de eso, por esa historia. Resulta que le estaban haciendo ahí el funeral, que estaba la gente, y que de repente todos se quedaron como bloqueados de cierta manera. Como que algo los congeló. Mucha gente es lo que la leyenda dice. Y a lo lejos empezaron a escuchar una carreta que se empezó a acercar. Sí. Una carreta. Dicen que se estacionó justamente enfrente del funeral y que se bajó una persona con una capucha, que se acercó a la caja, la abrió y se acercó a don Antonio y le murmuró en el oído. Dice que se quedó ahí como un minuto hablándole al oído. Después de eso terminó de abrir la caja, se colgó el cadáver y resalió como si nada. Pero los testigos dicen que no podían hacer nada simple. Dicen que mucho era para ellos como un sueño, ¿sí? Que las velas apagaron todo. La persona que cargó se subió de nuevo a la carroza y se perdió. Después de eso, los testigos dicen que empezaron a sentir otra vez cómo volvían a sí mismos. Hicieron los reportes a la policía. ¿Saben qué? Alguien entró, se robó el cadáver. La policía se empezó a mover. Los mismos vecinos empezaron a mover y jamás encontraron ni una carroza, ni caballos, nada. Nada, rastro. Nunca más se volvió a saber de Antonio.